Bien, criterio de promoción. Hablamos de educación superior universitaria. ¿Qué saben ustedes de este nivel? He abierto el micrófono. ¿Qué saben ustedes del nivel? Porque nosotros pasamos por ese nivel. La totalidad de este grupo. Que la asistencia es un condicionante para, digamos, en qué periodo te podés presentar al examen o si tenés derecho a la evaluación final. También es obligatorio la presentación de algún tipo de trabajo de investigación y también un porcentaje del examen, por ejemplo, si 60% creo que es que sí o sí se tiene que hacer en el examen final para que pueda tener validez también todo tu proceso. Sí. Eso es en cuanto a la universidad. Profe de universidad, yo te hablo en ese Sí, en contexto. cuanto a Lo la que universidad. Para un sí, título de grado. sí. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? También examen de idioma extranjero y también horas de extensión que debes cumplir en ese periodo. Hay un porcentaje de extensión que se debe cumplir e incluye un idioma, mínimamente un idioma extranjero. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Profe, que también se divide en semestres. Sí, también se divide en semestres. Todos estamos hablando de lo que es la educación universitaria. Perfecto. ¿Alguien puede hablarnos de la educación no universitaria, que es la terciaria? ¿Cuáles son? Conocemos la educación no universitaria. ¿Cuáles son? ¿El técnico superior no es profe? No, eso es universitaria también. La educación superior, sí, pero ¿en cuánto es técnico superior? Generalmente es cuando es formación profesional. CNPP sería. Formación profesional. Mm. ¿Y el otro? Y los de formación docente, profe. Formación docente, muy bien. ¿Para qué conocen ustedes de estas dos características? Estos dos tipos de educación de este nivel. ¿Qué pasó? No entendí bien la pregunta. ¿Qué conocen ustedes de este nivel de formación profesional, formación docente? Y generalmente también al término se necesita una práctica profesional. Un trabajo de campo, una práctica profesional, sí. Es Necesariamente por módulo también. es por módulo. Sí. ¿Cuántos años dura? En mi De 2 época, a 3 años. La formación profesional es a partir de 2 años. ¿Y formación docente? 3 años. 3 años. 3 años con pasantía, ¿verdad? Con práctica profesional. Formación profesional también debe pasar por una pasantía laboral, de técnico laboral. Profe, Sí. pero en estos tiempos, ¿verdad? Al menos yo estaba viendo unas sobrinas que se recibieron hace poco de profesoras de inicial. Ellos hacen como una pretesis también, ¿verdad? Una defensa al término de la carrera, ¿verdad? Sí, esa es la defensa del informe de pasantía. O sea, El tienen que hacer informe de pasantía sería eso. informe de pasantía y hay instituciones también que hacen un proyecto, que hace un proyecto que es tipo una Porque tesina. presentan igual, pues, sí, eso, la tesina. Bueno, Una realmente la tesina. diferencia entre tesis y tesina, ¿verdad? No me queda muy Sí. claro, pero presentan su libro, así como, y defienden su tema, ¿verdad? Es muy parecido ya a lo que es el nivel universitario.
Y en realidad la tesina es un proyecto de investigación, pero que no es comprobado, o sea, no fue trabajado en campo, sino que solamente es un proyecto de investigación que puede llevar también sus recomendaciones, ¿verdad? Solo que no fue aplicado. Sin embargo, la tesis puede ser aplicada, ese proyecto de Pero la investigación puede ser tesina tiene aplicada la y comprobada. hipótesis y todo eso. Ah, ya. Yo recuerdo que le llamábamos creo que era trabajo final de grado, creo que le llamábamos nosotros. ¿Qué es la TF, tesina? Para la tesina. sí. Mm. Y, Es un proyecto de sí, investigación. y para la defensa, antes de presentar la tesina era la defensa de nuestra práctica. Que es la O sea, defensa del informe. presentamos O sea, el informe es lo que se exactamente la defensa, defiende. sí, la defensa del informe. Es lo que en mi caso, por ejemplo, hice, ¿verdad? Así es. Y la parte de la carga horaria también, profe, ¿verdad? Sí, la carga horaria para que sea de formación mínimamente debe tener de 3.200 horas, ¿no? Así también la universitaria, ¿verdad? A partir de 3.200 en adelante podemos hablar de licenciatura. Profe, yo por ejemplo noté mucho la diferencia en en la educación superior para docentes. Me di cuenta de que las materias, por ejemplo, están ya establecidas en los semestres, pero en las universidades o en las facultades, por ejemplo, las materias eran correlativas. O sea que si vos no pasás en el primer semestre ciertas materias, vos no tenés la posibilidad de agarrar otras Tomar otra materias materia. que no aprobabas las materias de los primeros semestres. Entonces vos te quedás otra vez en el primer semestre en ciertas materias y pasás el segundo semestre otras materias. Y eso, por ejemplo, yo noté mucho la diferencia entre la universidad y Formación en docente. en la formación docente. De que yo no podía elegir, por ejemplo, materias para, 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 para estudiar en los semestres. O sea que era todas las materias que estaban establecidas. Y en la universidad no es así. O sea, vos podés optar las materias que vas a llevar y para pasar al segundo semestre tienen que ser correlativas a la que vos ya aprobaste. Sí, es así. Esa es la diferencia que yo noté. Gracias. ¿Alguien más? Otra Profe, en el característica. caso de que hay docentes, o sea, que directamente hacen ya el título, o sea, que van a la universidad haciendo la parte de licenciatura en ciencias de la educación sin haber hecho, por ejemplo, lo que es lo que es terciario. Ya después hacen la habilitación, o sea, ahora es una opción también esa, profe, ¿verdad? En realidad, Quizás si por haces la menos tiempo. licenciatura en ciencia de la educación, no hace falta la habilitación pedagógica, porque ya, Ah, no ya, hace ya falta salís, habilitación. ya sos docente con ciencias de la educación. Ahora, si tenés otro título universitario y querés enseñar en las escuelas, o sea, si querés ser parte del Ministerio de Educación y Ciencias, necesariamente tenés que hacer habilitación pedagógica. ¿Qué es lo que te habilita? Enseñar tercer ciclo y la media. Esa es la habilitación pedagógica para otras carreras universitarias. La licenciatura en Ciencia de la Educación ya habilita a enseñar el tercer ciclo y la media, más de la media, ¿verdad? Hay áreas que ya pueden enseñar. Lo que sí es Que así no en hace forma falta específica, formación ¿verdad? docente, no hace falta Sí. formación docente porque debería en Ciencia de la Educación, trabajar vamos a decirle, esas áreas que se dan en formación docente también, ¿verdad? E incluso para ser licenciado tiene que pasar por 3 periodos de pasantía 1, 2 y 3. Profe, y en el caso de las que hacen licenciatura de nivel inicial, ellos tienen que ser antes de eso o sea, que profesoras de educación inicial o No, directamente hacen también la directamente, licenciatura. sí, directamente. Directamente y pueden ser maestras de nivel inicial, o sea, que Claro, docentes de claro, nivel inicial. claro. Es que trabajan la pedagogía y la didáctica de educación inicial. No debería estar ajeno a lo que formación docente trabaja en el nivel inicial, ¿verdad? Deberían ser no iguales, pero sí similares en cuanto a lo que es la licenciatura.
Pero el perfil, profe, ahora que ahí vienen los concursos, si yo soy licenciada en educación inicial, pero no soy profesora, no tengo mi título terciario de profesorado, tengo más puntaje que una profesora que tiene el título solo de profesora de educación inicial, Claro, ¿verdad? claro. ¿No? Tenés un año más de estudio. Mm. De ahí partimos. Entonces, es más conveniente hacer la licenciatura, entonces. Sí. Si al final vas a tener el mismo perfil que una docente de Y educación de hecho inicial. que estamos en ese camino los institutos de formación docente. Nosotros estamos pasando por el periodo de licenciamiento, que quiere decir que es reconocido ya. Somos licenciados como institución, no como docente. El licenciamiento recibimos una vez que la organización esté bien estructurado, que tengamos docentes que estén formados para poder habilitar y que hayamos dado ya por egresado a varios docentes. Entonces, pasamos por ese proceso de licenciamiento. Ese es el primer proceso. Luego viene otro proceso que es la habilitación para que podamos llegar a hacer licenciatura también en formación docente. Estamos en ese proceso. El IFB de Pinedo, por ejemplo, ya recibió su licenciamiento el año pasado. Ahora entramos en el segundo proceso para que podamos llegar a la acreditación. Y una vez que llegamos a la acreditación, quedamos al mismo nivel de una universidad. Solo que trabajamos para lo que es el profesorado, pero ya sale siendo licenciado. Ese va O a sea, pero llevar hay un año más para que tenga el título de título de licenciado. licenciado. Profe, porque te digo nomás así, una experiencia, ¿verdad? Como les comenté, tengo unas sobrinas, dos sobrinas que se recibieron de inicial. Y me dice, tía, como soy docente, ¿verdad? Y ellas están empezando, ¿seguimos licenciatura en inicial o hacemos ciencia en la educación, ¿verdad? Y la duda, ¿verdad? Y le dije yo, bueno, si te querés toda la vida ser profesora de educación inicial, vas por lo de inicial, pero si en algún momento querés meterte en lo que es la media o el tercer ciclo, es mejor hacer porque es más general. Claro. Lo que es más conveniente, ¿verdad? Así mismo, y si tiene ya el profesorado, le conviene Sí, hacer ya licenciatura no, en ciencia de la educación. en ciencias de la educación, Sí, sí. le conviene. Ya, gracias, profe. Profe, con Sí. respecto a ese tema, yo por ejemplo conozco una persona que hizo profesorado que fue por 3 años y quería hacer su licenciatura, o sea, quería hacer también su licenciatura y le faltaba un año para obtener el título de licenciado. Y en el lugar donde ella se fue a preguntar y para estudiar, le dijo que ella tiene que hacer los 4 años para que pueda habilitarle como licenciada. O sea que no es que se hace un año nomás, se hace los 4 años, o eso está mal, o le dijeron Bueno, no. hay instituciones, o sea, hay universidades que son, que elaboran su proyecto para que puedan acceder los docentes con título de profesorado y culminar en 2 años la licenciatura. Mm, ¿Qué es lo que se hace? Se reconoce el título de profesorado, se hace un reconocimiento, pero eso está con un proyecto en CONES y ANEAES, que es la agencia de evaluación y acreditación. Hay universidades que no trabajan de esa manera y sí se tiene que hacer llevar los 4 4 años. años. Llevar los Sí. 4 años. Es hasta ahora son opciones que tenemos aquí en el país. Hasta ahora se sigue aceptando esos proyectos para el reconocimiento, para que se reconozca el título de profesorado y pueda ser culminado en 2 años. Ujú. Ahora, lo que siempre se tiene que ver en las universidades privadas es que esté acreditada, que esté reconocido, ¿verdad? Que esté reconocido por el CONES y la ANEAES. Eso es lo que Sí. siempre Pero, tenemos. profe, hay universidades que hacen eso, o sea, Sí, hay. por mencionarte, ¿verdad? Acá en Metropolitana, por ejemplo, ¿verdad? Los que son profesoras se van 2 años nomás ya para la licenciatura. Y yo Sí, le hay. estaba diciendo a las chicas, ustedes terminaban Sí. inicial y vayan a lo que es, pero me imagino que van a empezar con 4 años porque ellas son de nivel inicial, o no sé si No, ¿cómo si es que se tiene el hace eso título de de? profesorado en Sí, alguno de los niveles, puede acceder a los 2 años de licenciatura. puede acceder, no Se importa hace la el universidad que fuere. reconocimiento.
No, Se hace no, un no yo es una, pensé que dependía de la universidad que ya tiene la, como la usted dijo, universidad que la tiene el licencia, proyecto es lo que habilita. ese proyecto, sí, así Vamos a mismo, suponer que la americana, o sea, quiere la americana no tiene en este momento, ¿verdad? no tiene. Entonces, tiene que hacer 4 años. Depende de las universidades Conveniente que tienen verificar primero eso, sí, las y si está universidades. reconocido, ¿verdad? Pues Eso sobre todas las también, cosas ¿verdad? tienen que ver eso. Esa parte es lo que es delicado. Sí. Ya, profe. Otro comentario. No, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces. Hablamos desde el primer día de este módulo, que este módulo se rige en documentos, ¿no? Todos los niveles están documentados, ustedes ya lo vieron, ya fueron trabajando esos niveles según una resolución, según un documento establecido. Entonces, también así este nivel tiene sus documentaciones y partimos de allí, porque para poder trabajar lo que es el nivel superior y terciario y conocer sus características, debemos de partir de esta ley, que es la 4995 del año 2013, que establece y habla de la educación superior. Entonces, esta ley trata un poco de las instituciones que integran la educación superior y de sus características, de sus funciones. Entonces vamos a ir conociendo, la ley en sí está ya en la plataforma. Nosotros vamos a conocer la parte principal nomás de estas instituciones que integran. Entonces nos habla así en el artículo 3, nos dice un poquito las instituciones que integran la educación superior. Y habla que son instituciones de educación superior, las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional del tercer nivel. Estos últimos comprenden los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales. O sea, nosotros estamos dentro de lo que es Instituto de Formación Profesional del tercer nivel. Las universidades son autónomas. Conocemos nosotros que las universidades son autónomas, no así los institutos superiores de formación profesional, porque dependen del Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, este artículo 3 nos habla de lo que es quienes conforman la educación superior. Luego trata un poco de los órganos de gestión de la educación superior y de certificaciones. ¿Quién certifica la habilitación de este nivel? O sea, de quienes conforman. El Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. O sea, ¿cómo le conocemos nosotros al Consejo Nacional de Educación Superior? ¿CONES puede ser? CONES. Conocemos como CONES. El CONES entonces es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas. Necesariamente debe estar habilitado por el CONES para que pueda dar allí enseñanza de alguno de las carreras técnicas, de las carreras de formación profesional o de las carreras universitarias. Entonces, el CONES es el responsable de que la universidad pueda habilitar las carreras pertinentes. Así también en formación docente dependemos los programas y los proyectos para habilitar. Primeramente dependemos de educación superior, del Ministerio de Educación y Ciencias, y también del CONES para la acreditación. Nosotros también necesitamos ser acreditados para habilitar las carreras. De la institución de educación superior, en el capítulo 1 habla de las universidades. En su artículo 22 nos describe qué son las universidades. Y dice allí, son universidades las instituciones de educación superior que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional, extensión y servicio a la comunidad. De la autonomía de las universidades, el artículo 33, un poquito cargado está allí, pero voy a hablar de 2, 3 nada más. Habla un poco de la autonomía de las universidades.
implica fundamentalmente lo siguiente, dice, ejercer la libertad de la enseñanza y de la cátedra. Después habilitar carreras de pregrado, grado y programas. En el punto C, en el inciso C, nos dice formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y de extensión a la comunidad. En este punto de formular y desarrollar planes de estudio también la universidad tiene la autonomía de crear, de elaborar sus propios criterios de promoción, otorgar títulos, establecer el régimen de equivalencia. Y aquí en el inciso K, establecer de acuerdo con los estatutos el régimen de acceso, permanencia y promoción de educadores e investigadores del nivel superior, valorando preferentemente la calificación académica, los méritos y competencia de los postulantes. En cuanto a los educadores, así también de los alumnos. O sea que, cuando yo voy a hablar de criterios de promoción en el nivel universitario, necesariamente debo partir de allí, de que es autónoma, las universidades son autónomas y que cada universidad formula y desarrolla sus propios planes de estudio y sus criterios de promoción. Entonces, ¿puede una universidad partir de un porcentaje de 60% como nivel de exigencia mínima para poder promoverse en ese módulo, en esa área? ¿O puede también otra universidad optar por el 70% o por el 80%? O sea, ya dependería de las universidades elaborar y optar cuál sería el porcentaje mínimo como exigencia para la promoción del alumno. Decía una compañera hace rato, creo que el 60% debemos de alcanzar para poder pasar. Puede ser. Hay universidades que sí parten del 60% para poder pasar. Hay universidades que dan el 70% como exigencia mínima para poder pasar esa área. Entonces, no hay un criterio de promoción establecido, no hay una única. Cada universidad tiene o debería de tener su departamento de evaluación, sus coordinadores de carreras. Entonces son ellos los responsables de elaborar el propio criterio de promoción de la universidad. Entonces, hay que partir de allí. Entonces, ¿cuál es los criterios de promoción de la universidad? La universidad es autónoma, entonces cada universidad es capaz de poder elaborar su propio criterio de evaluación. Partimos de allí. ¿Preguntas? Profe, pero con eso, ¿verdad? O sea, el mínimo establecido es del 60%, tanto para la asistencia como para la prueba evaluadora final. No es porque ellos sean autónomos, pueden dejar de... A partir de 60 Sí. para arriba, sí. Sí, y el tema de la asistencia también, no es porque ellos sean autónomos que pueden obviar ese tema de la asistencia, que No, hay que tener hay también un universidades que porcentaje. pueden tener la asistencia como proceso formativo. O sea, no necesariamente están obligados ellos a poner como un requisito o como exigencia mínima para promoverse. Puede ser tratado como un proceso formativo. La asistencia. Ya, gracias. Porque esas son recomendaciones del Ministerio de Educación y Ciencias. Por más de que no estén reglados por el Ministerio, hay títulos que están aceptados y avalados por el Ministerio, ¿verdad? Entonces, son recomendaciones actuales, que la asistencia debe tratarse como un proceso formativo. Ahora, como ellos son autónomos, sí pueden poner como una exigencia de promoción a partir de un porcentaje también, por la autonomía que tienen. Profe, y en cuanto a la carga horaria misma también, porque hay universidades que se dictan, por ejemplo, clases solamente sábados, hay otras universidades que dan cada 15, eso es el tema de la asistencia, ¿verdad? Es presencial. Y entonces me imagino que como usted dice que es autónoma, No, de la modalidad depende. El proyecto presentado depende de la modalidad. En el caso de que se realice, por ejemplo, cada sábado o cada 15 días, entonces el proyecto estará establecido como una modalidad semipresencial. Entonces, allí cambia. Entonces ahí no difiere la carga horaria, es lo mismo La que lo que carga no vamos debe a informar. diferir.
La carga no debe diferir. O sea, la licenciatura está a partir de 3.200 para arriba, horas. Entonces, debería de cumplirse esa carga horaria. En el caso de La mínima. la mínima. En el caso de la semipresencial, hay un porcentaje de asistencia presencial y un porcentaje mayor de participación a distancia, ¿verdad? Entonces, son consideraciones que se hacen a través de un proyecto de, se llama proyecto de habilitación. Entonces, de esa manera fue habilitado. Profe. Sí. Sí, profe, y en cuanto a nosotros los docentes, ¿verdad? Nosotros tenemos la certificación y en la certificación el puntaje de un título de grado es igual, por más de que, porque alcanza supongo el mínimo de horas, ¿verdad? Por eso que no hay diferencia entre universidades. Si yo soy la nacional o hice una institución privada, me iba cada 15, el mismo puntaje, califica Al ser licenciado califica 17 puntos. 17. Sí, 17 puntos, sin importar eso, la modalidad en que se realizó la carrera de grado. Sí, porque en tu título no va a decir fue de modalidad presencial. Dice, recibió el título D. Entonces, el título es que avala que vos sos licenciado. No dice Profe, cómo. una consulta Sí. con relación a la cantidad de horas, ¿verdad? Usted dice Sí. que para la universidad tiene que ser 3.200. Sí. Y justamente con relación al tema que dice la compañera, ¿verdad? En el SIGMED aparece una carga horaria mínimo 2.700 horas, dice. ¿Esa a qué se refiere? Y reconoce ya seguramente a partir de esa carga. Pero para licenciatura es de 3.200. Y para nuestra carrera de docente, o sea, de profesorado, ¿cuánto es, profe? Esta carrera. Mínimo. No, el de profesorado escolar básica o de profesorado sí, porque es de es con nuestro título 3.600. habilitante. 3.600. A 3.600, más que la... 3.600. entero, porque lo primero que hacemos pues es presentar el título para nuestra matrícula, ¿verdad? El título habilitante, que es el título de profesorado, ¿verdad? Para los que van a iniciar, o sea, para tener primero la matrícula y luego los demás certificados en el... Realmente sería tan bueno conocer eso, porque a veces es tan difícil defendernos, profe, cuando te ponen un puntaje y vos no entendés, no, porque era con evaluación, sin evaluación, entrando a otro tema ya, ¿verdad? Pero que se refiere a la evaluación, a veces es un poco difícil entender cómo ellos sacan el puntaje para el tema de la certificación. Sí, el año pasado fue actualizado el sistema de certificación. Sabemos que a partir de 100 horas con evaluación vale un punto. Ahora, hay diferencia entre el profesorado y profesionalización, que también... Sí, eso también, profe, sí. Nosotros, y formación docente continua, que nosotros somos de formación docente continua, que no es profesorado, sino que es técnico. Entonces, es diferente también el puntaje que se le da al técnico en una modalidad, vamos a decirlo así, o en una disciplina, en un área. Están haciendo el técnico en evaluación, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, es 5 puntos. 5 puntos. 5, creo que es. 5, que es la tecnicatura, ¿verdad? ¿Por qué? Por la carga horaria también, ¿verdad? La carga horaria actualmente es de... 570 parece. 570 parece que es. 560. Así figuraba en el 560. Sí. Sí. Que bajó porque anteriormente teníamos 700 horas. Sí, 700 horas. 700 horas. Y que no... Pero con el mismo puntaje de 5 puntos. Sí. No se alcanza, en la realidad no se alcanza las 700 horas en un solo año. Debería de ser 2 años la tecnicatura, se llama con 720 horas, 720 era anteriormente. Entonces... Profe, y esa tecnicatura en asesoría es 1.000 horas, profe, ¿verdad? Sí. El de asesoría pedagógica, esa tecnicatura también, profe. Por la modalidad. Lo que tiene más puntaje. O sea, más carga horaria. Más carga horaria. Ya, entiendo. El título es tecnicatura también. Entonces, sí, por eso me refiero, que si 10 puntos relativamente tendría que ser entonces, ¿verdad? Si vamos a ir por
por la cantidad de horas. De hecho que ustedes tienen 370 horas, pero la modalidad es presencial. Debería de ser un 80% presencial y solo el 20% a distancia. Entonces la modalidad cambia. Sin embargo, asesoría es 90% a distancia y 10% presencial. Entonces, ahí está la gran diferencia. La gran diferencia está allí, pero el trabajo es pesadísimo, si es que hace bien lo que es el trabajo con plataforma. Son 90 horas. Sí, sí. 90 horas a distancia. El docente debe trabajar prácticamente solo, con un acompañamiento del tutor. O sea, que el tutor no está constantemente desarrollando las clases, sino que debe acompañar nada más ese proceso que el docente hace. Sí. Sí, yo al menos tuve esa experiencia y realmente nos íbamos una vez al mes a lo que es presencial y después todo era a full trabajo por plataforma. Así es. Bueno, seguimos. De la creación y habilitación de institutos superiores. En el artículo 49 habla un poco de los institutos superiores. ¿Quiénes son? Las instituciones que se desempeñan en un área específica del saber en cumplimiento de su misión de investigación, formación profesional y servicio a la comunidad. Las carreras que impartan los institutos superiores se ajustarán a las áreas del saber establecidas por el CONES, así como a sus disposiciones reglamentarias. Habla un poco de lo que es los institutos superiores. Instituciones de formación profesional del tercer nivel son los institutos de formación profesional del tercer nivel, los institutos de formación docente y los institutos técnicos que brindan formación profesional y reconversión permanente en las diferentes áreas del saber técnico y práctico, habilitando para el ejercicio de una profesión. Los institutos de formación profesional tercer nivel se regirán por las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencias ahora. En caso de laguna u oscuridad de la ley, se aplicará a los mismos lo establecido para los institutos superiores. Nosotros estamos dentro de lo que es formación profesional del tercer nivel, nivel de formación docente. En este caso, el nivel de formación docente otra vez se divide en dos. Formación docente inicial, que son para los docentes, o sea, para los que quieren ser docentes, los que están iniciando desde lo que es un bachillerato. Y formación docente continua, que es la tecnicatura, para la que es tecnicatura. Anteriormente se hablaba de especializaciones. Actualmente ya no, son tecnicaturas. Las especializaciones quedan para lo que son las universidades. Después de un título de grado se puede acceder a una especialización. O sea, de repente algunos, yo soy especialista, bueno, pero ¿de dónde? De formación docente. Entonces, al final ya queda como un técnico, en este caso, actualmente ya es técnico docente en un área específica. Bien, ¿preguntas allí? Y luego tenemos otro instituto superior que son de las Fuerzas Armadas y Policiales. Los institutos superiores dependientes de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional establecerán su sistema de gobierno conforme a sus propios regímenes institucionales o cartas orgánicas. Cada instituto, o sea, cada institución también es autónoma y ellos se rigen por sus leyes y por sus reglamentaciones, tanto de las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Por eso es que ellos deben pasar también por ese proceso de examen de admisión para que puedan ingresar a la carrera, tanto policial como militar. Y luego viene el sistema de evaluación y promoción en la formación docente. Presento un poco lo que es desde el punto de vista de la formación docente y luego vamos a centrarnos un poco en lo que es la formación docente continua. Habla siempre de que uno de los temas resaltantes es la búsqueda permanente de la calidad educativa, para la formación docente más todavía. Y por eso se presenta la evaluación como un factor decisivo, dice allí, para especificar los aspectos logrados y los no logrados en las acciones tendientes al mejoramiento constante de los servicios. Lo que en el ámbito educativo se refiere a las ofertas de aprendizaje. Este sistema de evaluación está en proceso desde este año. El diseño curricular de los cursos son del año 2020.
Por eso es que nosotros como Tecnicatura iniciamos recién en el mes de junio. También un poco tuvo que ver el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero más por encima de eso estábamos trabajando por los diseños curriculares. Totalmente fueron ajustados y hasta el sistema de evaluación fue ajustada, prácticamente cambiada. Entonces, es nuevito tanto para ustedes como para nosotros los docentes de este nivel. Se considera mucho la evaluación contextualizada. ¿Qué se habla o por qué decimos contextualizada? Dice la evaluación aplicada a la formación de futuros debe ser una evaluación contextualizada. La definición de los indicadores, las estrategias puntuales, los recursos, los instrumentos, son aspectos importantes que quedan a decisión de cada docente. ¿Qué significa contextualizada? Que yo no puedo evaluar, así como evalúa formación, o sea, el Instituto de Formación Docente de CAASAPA. ¿Por qué? Porque el contexto de CAASAPA es totalmente diferente a lo que es central. Y dicho sea de paso, en CAASAPA tenemos muchas producciones positivas. Por ejemplo, LPA fue uno de los departamentos primer trabajado con LPA. Y muchísimas producciones positivas recibimos de allí. Por eso es que LPA desde el año pasado fue universalizada, que quiere decir que a nivel nacional se debe trabajar esa estrategia, por los resultados positivos que hubo en CAASAPA. Profesor, yo tuve una experiencia en CAASAPA el año pasado cuando se hizo el concurso nacional. Yo me fui ahí a hacer el examen en CAASAPA y me tocó en la prueba oral con un supervisor que me felicitó por el conocimiento de justamente, ¿verdad? De Leo Pienso, porque ellos iniciaron y me contó un poquito la experiencia, ¿verdad? Realmente para mí también fue una linda experiencia porque, como usted dice, otro contexto, otra realidad lo que se vive ahí en CAASAPA. Totalmente. Pero las producciones, o sea, los resultados fueron muy positivos, así como Cordillera. Cordillera, por ejemplo, es el departamento en donde se trabajó Mapara y en donde se encontraron muy buenos resultados, por lo tanto también fue universalizado. O sea, hay varios proyectos que fueron contextualizados en un departamento que se trabajó allí y se vieron buenos resultados. Por lo tanto, cuando hay buenos resultados, pues se trata de compartir con los demás. Ahora, el problema siempre va a ser en la forma de la sensibilización, o sea, en la forma de hacer llegar a los otros departamentos esos buenos resultados. Porque pueden ser allí como que el contexto es diferente, como que la preparación es diferente o la forma de sensibilización fue diferente, se logró resultados. Y en Central es totalmente diferente. Nosotros tenemos una población bastante numerosa en cuanto a lo que es CAASAPA, por ejemplo. Tenemos otro contexto, tenemos otras necesidades. Sin embargo, allá ellos pueden trabajar con materiales reciclados, pueden trabajar con lo que encuentran en su entorno, y nosotros tenemos que estar peleando ya con la tecnología porque nuestros niños avanzan con la tecnología. Entonces es muy diferente el contexto. Por lo tanto, formación docente plantea mucho la evaluación de contexto, ¿no? de que el docente debe elaborar sus recursos, sus instrumentos, su planificación de acuerdo a la situación, o sea, de acuerdo al centro mismo y de acuerdo al grupo de docentes con quien va a trabajar. Y después dice, esto implica que la evaluación se debe dar en un contexto determinado, una situación determinada donde se analicen casos referidos o parecidos a los que dan en la realidad. Entonces, hay que partir de allí, ¿no? ¿Otro comentario? ¿Alguna experiencia? Bien, habla un poco de la variedad de estrategias de evaluación en diferentes momentos. Conforme a la naturaleza de los módulos, que trabajamos ya por módulos, y esto hablamos un poco ya de formación docente continua,
y la especificidad de las mismas se sugiere en la aplicación de diversas estrategias de evaluación que conllevan la utilización de diversos tipos de instrumentos. No es igual estrategia de evaluación con instrumentos de evaluación o procedimientos de evaluación. Dentro de las estrategias entran las técnicas que trabajamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, cuando hablamos de instrumentos, tenemos instrumentos ya establecidos según los procedimientos, ¿no? Y una cosa es un procedimiento metodológico que un procedimiento de evaluación. Entonces, los procedimientos de evaluación, vuelvo a repetir, son 3. Observación, informe, pruebas. Ustedes ya trabajaron eso. Cada procedimiento tiene sus instrumentos. Por ejemplo, observación. ¿Cuáles son los instrumentos de observación? ¿El RDCA, profe? Sí. Solo Lista para de- recordar. Sí, lista de cotejo. Portafolio. En realidad, cuando hablamos de portafolio es un instrumento aglutinador. ¿Qué significa? Que puedo trabajar con los 3 procedimientos. No solamente, No ser solamente de observación. se llama, Pero instrumento aglutinador. Que no lo puede puedo ser- poner dentro de lo que es la observación, entonces. puedo trabajar con los 3. Mi portafolio de Ah. evidencia está para los 3. Es un instrumento aglutinador que puedo trabajar con la observación, con el informe, Con el informe y la las prueba. pruebas. Lo Claro, pues mismo todo es lo que se va rúbrica. registrando. Rúbrica también no está específicamente para un procedimiento, es un instrumento aglutinador, ¿no? que está dispuesto para los 3 procedimientos, los 3 tipos de procedimientos. Por ejemplo, yo puedo trabajar una prueba oral con algunos indicadores, pero evalúo con una rúbrica. Entonces la rúbrica es un instrumento aglutinador. La misma cosa, puedo trabajar una prueba práctica con algunas indicaciones, indicadores, pero esos indicadores voy a evaluar con una rúbrica. O sea, está planteada la prueba práctica como prueba, pero la evaluación lo hago con una rúbrica. Una exposición oral, la misma cosa. Un informe también puedo evaluar con una rúbrica. O sea, es un instrumento aglutinador. La rúbrica y el portafolio de evidencia. Otro, tenemos lista de cotejo, tenemos RSA, otro instrumento de observación. Registro anecdótico. Registro anecdótico. Muy bien, esos 3 son los instrumentos de observación. De informe. Rúbrica, cuestionario y La entrevista. rúbrica es aglutinador. Recuerden eso, la rúbrica es un instrumento aglutinador. Están con los 3. De informe. Cuestionario me dijiste, sí. Otro. Las entrevistas, profe. Entrevistas, las guías de entrevistas también. Otro. La bitácora, las guías de entrevista, el cuestionario, la bitácora, el informe en sí, que puede ser un informe descriptivo, también es un instrumento. Y hay otro instrumento que es un instrumento muy interesante que se puede trabajar de forma formativa, como evaluación formativa, que se denomina diario de clases. El diario de clases es muy, muy lindo, un instrumento muy válido para más todavía para los niños de la escolar básica. Pero se trata más bien como un instrumento de evaluación formativa. Entonces, dentro del informe tenemos la guía de entrevista, cuestionario, bitácora, el informe escrito y el diario de clases. Y luego vienen las pruebas. Las pruebas son 3. ¿Cuáles son los instrumentos de las pruebas? De la prueba.
pruebas orales, orales, prácticas prácticas, escritas, escritas. y las pruebas prácticas. escritas. Las escritas, orales y prácticas, ¿no? Y cada tipo de prueba otra vez tiene su forma de trabajar y su forma de evaluar. Entonces, ustedes ya trabajaron, ya elaboraron. Entonces, lo que tienen que ustedes es internalizar estos tipos de procedimientos con sus respectivos instrumentos, porque necesariamente tenemos que conocer para poder trabajar esta variedad de estrategias de evaluación. Entonces, dentro de este nivel debemos de trabajar variedad de instrumentos, formas de plantear esos instrumentos, y más adelante dice cómo trabajar, por ejemplo, la función sumativa. Nos dice allí la formativa. La formativa es muy importante en este nivel de formación y nos habla allí, es principalmente una revisión de lo que se aprendió para potenciarlo en el futuro y de lo que no se aprendió para conocer qué hacer al respecto. O sea que, como estamos en un proceso de formación, porque formación docente forma a la persona para que sepa enseñar. En formación docente no se puede, nosotros no nos podemos quedar mucho tiempo en enseñar, por ejemplo, los contenidos. Los contenidos ya se supone, entre comillas, que ya fueron desarrollados en los niveles anteriores. Entonces, lo que formación docente debe de centrarse en esta formación es de la didáctica de la enseñanza. O sea, yo tengo el área de ciencias. Ahora, no me puedo detener mucho en enseñar contenidos de ciencias, porque eso ya se desarrollaron durante todos los niveles, o sea, por todos los niveles que pasaron ya fueron desarrollando. Ahora, lo que yo me tengo que detener como formador de formador es enseñar cómo enseñar las ciencias. Y ahí puedo trabajar contenidos, pero enseñar cómo voy a enseñar esos contenidos, o sea, esas capacidades. Y por eso que la evaluación es netamente y un porcentaje alto formativa, porque se debe de considerar siempre qué se aprendió, si no se aprendió, qué se puede hacer. Esa revisión debe ser constante. La formativa implica entonces un diálogo permanente entre el tutor y el estudiante acerca de lo que debe aprender, cómo lo está haciendo, qué necesita mejorar y cómo se le ayuda en esa mejora. De hecho que si nosotros nos ponemos a analizar, vamos a encontrar muchas lagunas de lo que es nuestra formación docente. Puede ser que encontremos potencialidades y puede ser que encontremos debilidades. Ahora, el planteo actual es de esto, ¿no? De la formación docente debe ser de un lugar, un centro para formar cómo enseñar. Porque eso es lo que nosotros también encontramos como debilidad, ¿verdad? Quizás nuestra formación docente fue mínima o de repente tuvo algunas dificultades, que yo soy especialista en algo, pero que me dificulta enseñar esa especialidad. En la escuela básica de repente encontramos esas debilidades. Como ya les había dicho, de repente hay docentes que les gusta más enseñar castellano porque se convence o sabe la didáctica de la enseñanza que matemáticas. Entonces, le dificulta más hacerle llegar la comprensión a los niños en matemática que en comunicación. Y cuesta, porque la didáctica de la enseñanza de cada área es diferente. Así como ciencias. Me decía en la semana una alumna de gestión, sí, profe, es tan difícil ver, duele tanto ver que los niños, por ejemplo, de cuarto grado estén dando fotosíntesis y que la profesora le esté leyendo de la pizarra. En vez de salir afuera a trabajar fotosíntesis. Bueno, pero si la profesora no conoce la didáctica de la enseñanza de ciencias, no va a hacer. Por eso hay que trabajar mucho la formación, la evaluación formativa. Y bueno, y después viene la sumativa. ¿Hay preguntas allí? El proceso de formación tiene un cierre. De hecho que sí o sí tenemos que pasar por ese proceso de cierre para promocionar. Entonces, hay un periodo de tiempo en donde hay ese proceso de cierre y es necesario, dice allí, aplicar procedimientos para la calificación del estudiante. Y
de hecho que determina eso de su promoción, ¿verdad? Entonces, la evaluación formativa es lo que genera esos insumos para calificar y promocionar. ¿Por qué? Porque esa constancia que estamos haciendo, o sea, el seguimiento que se hace, se logra a que podamos decir si podemos llegar a este cierre. En esa etapa del final de semestre, la evaluación formativa está al servicio de la evaluación en su función sumativa. Ahora, la característica de este nivel: se considera fundamentalmente que la evaluación sumativa se realice bajo los preceptos de la evaluación criterial. Cuando hablamos de evaluación criterial, ¿podemos compartir un poco de eso? No tengan miedo en lanzar. ¿Cuándo podemos decir que una evaluación es de una evaluación criterial? Cuando está basada en criterios. ¿Y qué son los criterios? Y los criterios podrían ser los indicadores que debemos seguir. De los criterios salen los indicadores. ¿Qué son los criterios? ¿Otro compañero o compañera? Gracias, Marcelo. Sí, cuando está basado en criterios, ¿verdad? Y de los criterios nosotros vamos trabajando los indicadores, ¿verdad? Entonces, necesariamente de allí vamos elaborando indicadores. Pero ¿a qué llamamos nosotros criterios? Sí. Y sería una regla que se establece. Sí. Es una normativa que se establece, ¿verdad? Son normas, son reglas que se establecen para el logro de una capacidad, ¿verdad? Pero nosotros también ya trabajamos por competencia. En el nivel de formación docente se trabaja directamente por competencia. Ahora, el docente debe ser capaz de trazar las capacidades y los indicadores de logros. Trabajamos por unidades temáticas y por indicadores de logros directamente. Entonces, la competencia bajamos a los criterios, ¿no? O sea, de competencia debemos de elaborar los criterios, o sea, cuáles son las normativas o cuáles son los patrones, porque también se lo llama patrones, a los que yo quiero llegar para que me diga que mi alumno logró o no logró esas competencias, ¿no? Y ahí están los medios, que son los contenidos. Los contenidos siempre van a estar, pero son medios. Entonces, ¿qué más podemos decir de criterios? Profe, en el ámbito de la universidad, o sea, los exámenes universitarios, normalmente la prueba escrita tiene mucho más peso, ¿verdad? El 30% es lo que es su proceso, ¿verdad? Y el 70% es el examen final. ¿Será que a eso se refieren los criterios de evaluación? Lo que ellos seleccionan para que el alumno pueda lograr un aprendizaje, le dan más peso a lo que es la prueba final. Ese es el Porque son los criterios de promoción que todavía no llegamos a la universidad. Y recuerda que la universidad son autónomas, entonces... claro, por eso pueden ponerle tanto peso. Se pondera, o sea, cuando hablamos de universidad se habla de ponderaciones, que significa que se distribuye según unos tipos de exámenes. Por ejemplo, el examen parcial tiene un porcentaje, los trabajos prácticos otro porcentaje, y un examen final, un porcentaje que llevaría siempre al 100% del desarrollo. Eso es en cuanto a evaluación universitaria, pero vamos a llegar a eso, no te preocupes. Estamos en formación docente y nos habla que la formación docente, para que sea una evaluación sumativa, necesita que se realice a través de la evaluación criterial. Hablamos de criterios en este caso. En el segundo párrafo nos dice: para la evaluación criterial se tendrá en cuenta los indicadores de logros determinados por cada tutor en el módulo que tiene a su cargo. Se insiste que estos indicadores deben contemplar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. O sea, debemos de trabajar en forma íntegra los ámbitos del aprendizaje, porque estos son tanto componentes de una capacidad como ámbitos del aprendizaje. Ahora, como bien nos decía Marcelo, los criterios son las normativas, o sea, las reglamentaciones, decía, las normativas por las que nosotros debemos de pasar o debemos de seguir para poder alcanzar lo que queremos. Trabajamos competencias.
Entonces, la competencia nos dice que ustedes deben diseñar instrumentos evaluativos, porque ustedes van a ser técnicos evaluativos. Entonces, una de las competencias del docente, el técnico docente en evaluación, diseña e implementa instrumentos de evaluación. Entonces, el criterio que yo tengo que trabajar con esos criterios del diseño y de implementación. Entonces, ¿cuál va a ser la normativa para esa competencia? ¿O cuál va a ser mi patrón para esa competencia? Ya le estoy lanzando uno. Diseña e implementa instrumentos de evaluación. ¿Cuál sería el criterio? Lancen, no tengan miedo, lancen para que podamos aprender, porque ustedes van a ser técnicos y viene un docente y les dice, profe, mira, este es mi instrumento, ¿te parece que está bien? Y te trae, por ejemplo, y dice, introducción, un punto. ¿Está bien? Introducción, un punto. Desarrollo, 3 puntos. Conclusión, 1 punto. Puntualidad, 1 punto. Responsabilidad, 1 punto. No corresponde. No corresponde. ¿Por qué? No hay una conducta evidenciada en esos indicadores, no hay un indicador de logro. No hay indicadores. Necesitas Pero son que criterios. que el criterio pueda ser evaluado, pero así Son no puedes criterios. evaluar. No podés evaluar. No es visualizable. No se puede ver, no es observable, perdón. Cuando yo hablo de introducción, la introducción es completa. Ese es un criterio. Su introducción es completa. Ahí está el criterio. Ahora, ese criterio yo tengo que hacer observable, porque yo sé, ¿cómo yo sé que su introducción está completa? Y presenta el tema investigado en su introducción, 1 punto. Comenta o presenta allí en la introducción también las acciones realizadas en su investigación, 1 punto. Presenta la metodología utilizada en su investigación, 1 punto. Ahí recién es observable por lo que su introducción es completa. Entonces, el criterio me lleva, es la norma, el punto de partida a donde yo quiero llegar. La introducción es completa. Ese es el criterio. ¿Cómo yo sé? Y ahí vienen los indicadores. O sea, necesariamente el criterio debe estar en mano de unos indicadores para que yo pueda decir que es logrado. ¿Algún comentario más? Puntualidad, no puedo ponerle un punto en puntualidad, porque yo, ¿cómo sé que es puntual su trabajo? Debo de indicar cómo yo voy a de observar de que el alumno es puntual. ¿Cuál va a ser el indicador? Yo por lo general, profe, para evaluar ese le pongo entrega en fecha establecida. Eso iba a decir, profe, cuando se pone eso de que se entrega en el tiempo establecido, ¿tiene relación con la puntualidad? Eso, Sí. que puede ser un indicador, él presenta en el tiempo establecido. Presenta el trabajo en el tiempo establecido. Ahora, ese sí es un indicador. Ahora, ese indicador es un indicador a largo plazo. No puedo darle puntaje o por asentado como sumativo en cada clase. Entonces, por eso es que están los instrumentos otra vez para estos criterios y estos indicadores. Cada criterio o cada indicador se vuelve a Profe, pero se suele usar dentro de un trabajo práctico, por ejemplo, presentan el tiempo establecido, ¿verdad? Se le pone una fecha en que deben entregar los alumnos y muchos docentes le quitan ese 1 punto porque no entregó la fecha indicada como indicador. En el caso de que haya un corresponde cuando, por ejemplo, trabajas con una rúbrica, porque el alumno pues tiene esa posibilidad. O sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todos los niveles, esa evaluación formativa, ¿no? Que se deja mucho de lado. La formativa pues es el momento en que vos le das a conocer al alumno que mira, te falta todavía mejorar. ¿Qué te parece si haces y después entregas?
Entonces, debería de evaluarse más con una rúbrica que con una lista de cotejo, los trabajos de investigación. Entonces, por ejemplo, me entregó, pero era hoy la fecha de entrega y me entregó el lunes recién. No por eso yo le puedo rechazar, pero tampoco va a llevar el mismo puntaje del compañero, pero sí le puedo considerar un puntaje por la entrega. No entregó a tiempo, pero sí entregó. Entonces la rúbrica hace eso. La rúbrica ayuda a que le consideres según la responsabilidad del alumno, según el valor de trabajo del alumno. O sea, se valora el trabajo del alumno. Por eso que es recomendable trabajar con la rúbrica cuando es trabajo de investigación. Porque si no, o pierde todo o gana todo. ¿Y qué pasa con aquel alumno que se esfuerza, pero su esfuerzo no es la totalidad, pero tampoco su esfuerzo es mínima? Está ahí en el nivel medio. ¿Qué pasa con ese alumno? O ganó o perdió todo. Y ahí es el problema de la competencia, porque puede ser un alumno que tenga un esfuerzo mínimo, que haga su medida, o sea, la forma de trabajo, y es competente, pero en el momento de evaluarle no logra, porque su proceso es medio. Hace según el tiempo, procura, pero no ya popaya en el tiempo establecido, ¿no? Entonces son consideraciones que se tienen que ver en la evaluación. Profe, Sí. y en cuanto a en cuanto al entorno virtual, ¿sería de la misma forma? Al entorno virtual de la entrega. Sí. Depende por eso yo trabajo con la rúbrica, porque vas a entregarme, quizás no me entregas ahora, pero vas a entregarme, ¿verdad? Entonces quizás no lleva 3 puntos, pero vas a llevar 2 puntos. Sí. La rúbrica yo pues así te valora. con mis alumnos de la media, ¿verdad? Que les daba 8 días para entregar y después, si es que subían otra vez después, ya tenían un punto menos y preguntaban por qué y esa era mi explicación, ¿verdad? Y si de que no podían tener el mismo puntaje de aquellos que entregaron en tiempo y forma. Pero ¿sabes cuál es lo que tenés que... Tu explicación no debe ser verbal, tu explicación tiene que estar en el instrumento. O sea, Sí, en el instrumento estaban los indicadores. Ellos tienen que saber de antemano, incluso, de cuáles son los indicadores que se le va a considerar y cómo se le va a considerar, ¿no? Sí. Ya estaba en el trabajo eso, ya estaban los indicadores. Ya sabían ellos de antemano eso. Ahora, que es un poco más difícil nomás en el entorno virtual. Sí. Es un poco más difícil esa parte, más todavía con todas las, digamos, las facilidades que se les tuvo que dar y todo eso, las recomendaciones que se tenían, entonces era un poco más complicado de esa parte. De hecho, que la entrega en tiempo sí o sí se tiene que trabajar con RSA. O rúbrica o RSA. Bueno, seguimos. Entonces, aclarado esa parte, ¿no? Después dice, en ningún caso se aplicará un solo evento evaluativo. Y si se aplicara una evaluación globalizadora, este será solo un insumo más en la recolección de datos del proceso. ¿Qué significa? Que yo no puedo quedarme con un solo trabajo práctico, por ejemplo. O sea, debemos necesariamente de pasar por varios instrumentos para poder considerar esa evaluación sumativa. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y la recolección de datos también es de proceso. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ustedes serán evaluados de esta manera. En cada módulo se aplicará la siguiente rúbrica. Se trabaja también de 1 al 5, ¿verdad? Pero la calificación de 1 al 5 se trata con esta rúbrica. Lleva 5 el estudiante, logra la totalidad de los indicadores de logros imprescindibles y de los indicadores de contingencia. Si el estudiante supera las expectativas de aprendizaje en el módulo, se le otorga la calificación 5. 4, el estudiante logra la totalidad de los indicadores del logro imprescindible, además de una mayoría de los indicadores de contingencia. O sea, cada módulo tiene sus indicadores imprescindibles y los de contingencia, por ejemplo, es de la presentación en tiempo, pues, vamos a suponer. Entonces, cada docente otra vez elabora algunos indicadores a considerar
para la entrega de trabajo o a considerar durante el proceso de clase. El estudiante 3 lleva cuando logra la totalidad de los indicadores imprescindibles, además de algunos pocos indicadores de contingencia. 2 lleva el estudiante que logra la totalidad de logros imprescindibles. Y 1 el estudiante que no logra, ¿verdad? Ninguno de los dos. Ahora, al término del curso, el estudiante que haya aprobado la totalidad de los módulos se promueve y tiene el título. Fíjense bien en este segundo. En caso de que el estudiante tenga 1 en práctica, tendrá que necesariamente repetir completamente las prácticas en una sola oportunidad. O sea, lleva 1 en práctica, tiene que volver a hacer su práctica. Una vez tiene la posibilidad. Si vuelve a hacer o no se presentó para la práctica, reprueba y dice ahí, en caso de no aprobar en esta segunda oportunidad, no podrá acceder al título. Sí tendrá derecho de iniciar de nuevo el curso. O sea, yo hice todos los módulos y no pasé práctica, o no me presenté, o no desarrollé como se debe, o como con los indicadores de logros necesarios. Llevé 1. Entonces, si en ese proceso del año no culminado tiene otra posibilidad de hacerlo, puede hacerlo, si es que ya no se cerró el año, porque se practica en las instituciones. Entonces, se cerró en noviembre, entonces yo le había dado oportunidad en febrero, va a irse otra práctica. No se presenta o vuelve a aplazarse, directamente perdió todos los módulos que desarrolló, por más que haya tenido 5. Repite. O sea, tiene posibilidad de repetir. O sea que, profe, necesariamente ponerle que tuvo una práctica de 50 horas. No aprobó y después pasar con una práctica de 2 horas. Algo así. Sí. Claro. Ya. Debe hacer de las 40 horas, completar las 40 horas, ¿verdad? Mínimamente 30 se dice. Pero tiene que ir las 40 horas en campo, porque se trabaja 40 horas. O sea, 30 horas en campo y 10 horas que es la elaboración de informe y el desarrollo de clase, ¿verdad? Lleva su distribución. Ahora, sí hay alumnos que se aplazan en práctica porque no se presentó, porque hizo su informe, presentó su informe, pero jamás hizo en campo. Entonces, no sirve de nada que se haga todo ese informe, se presente, pero no se haya hecho en campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace seguimientos también de lo que es el trabajo en campo. Y otro lado que nosotros manejamos todas las instituciones con los evaluadores que hay en el nivel central, o sea, a nivel central, en todas las ciudades tenemos instituciones con evaluadores, no hay mucho, entonces se puede manejar bien. Entonces hay, y si dejó práctica, pues práctica se hace allá por octubre, noviembre, entonces ya no hay otra posibilidad de hacer en ese año. Debe de hacer al siguiente año. Y al hacer el siguiente año, los compañeros le esperan para que pueda ingresar el compañero que se aplazó, la compañera que se aplazó, para que pueda ingresar la solicitud de titulación. ¿Por qué? Porque la titulación se solicita por grupo de alumnos. Depende de todo, profe. Sí. Sí. Así es. Entonces le vamos a dar chachal que no hace bien. Se van a empujar todos y se van a estirar todos juntos. Sí, profe, así, ¿entiendes? La titulación se hace necesaria, o sea, la titulación de formación docente es por grupo. La sección A se habilitó en RUE una cantidad de 44, por ejemplo. Ahora ustedes están 40 o 42. Entonces, ¿qué pasó con esos 2 compañeros? Esos 2 compañeros dejaron a mediados del año. Que dicho sea de paso, hay 2 compañeros en esa situación, ¿verdad? Entonces, nos comunicamos con ellos, se le da un tiempo establecido para que se comuniquen con nosotros, no se comunican con nosotros, entonces nosotros no nos comunicamos con ellos, ellos deben de hacer el corte administrativo con nosotros y de solicitar nosotros el corte administrativo, o porque si no hacen, llega el tiempo, se cierra, y por causa de esos 2 compañeros que nunca hicieron el corte administrativo, se arrastra. Porque nosotros tenemos que presentar todo un informe del por qué, cómo fue, para que se pueda hacer ese corte administrativo. Es fácil para ese alumno, pero vamos a suponer que hay otros alumnos que se aplazaron. Entonces tenemos que esperar esos alumnos que terminen para que puedan también
incluir dentro de la titulación. Y se espera un tiempo, se espera mínimamente entre 3 a 6 meses y después se le saca. Y ahí recién... Profe, es lo mismo que, por ejemplo, todos pasemos, ¿verdad? Y que justo uno de los compañeros no haya podido pagar todo su título, entonces por eso vamos a tener que esperar, ¿verdad? Para que salga todo. Con el tema de pago no es lo tanto, sino que es con el tema de documentos. Ese suele ser el problema. Y generalmente en el grupo no se dice fulano de tal el que debe, sino que la secretaria o gente de administración se comunica con ese compañero, esa compañera, y sí, voy a entregar, sí, no hay problema, pero no entrega. Entonces, por causa a veces de uno o dos que no entregan sus documentaciones en orden, está ahí pendiente. O cédula vencida, profe. Cédula vencida. El mío, por ejemplo, vence en diciembre. Entonces, yo ya me tengo que adelantar ahí a solicitar renovar, porque yo sé que hasta diciembre me van a esperar, ¿verdad? Entonces, esos adelantos es lo que tenemos que hacer, porque pude yo haberme inscrito con esa cédula en junio y me olvidé. Pero está mi cédula. Ahora, cuando entre en diciembre o en febrero la solicitud, ya está vencida mi cédula y se rechaza el paquete completo y vuelve. Porque se rechaza así, el paquete y vuelve. De esa manera se trabaja. Bueno, entonces ya saben, práctica deben necesariamente hacer primero si quieren tener el título. Y por segundo, pasar. Entonces, prácticas sí o sí deben de pasar, deben de hacer y debe pasar. En caso de que el estudiante repruebe una o la totalidad de los módulos, siempre y cuando no sea práctica, se aplicará un plan de mejora en cada módulo reprobado. O sea, es más fácil. Si ustedes reprueban el módulo, tienen la posibilidad de hacerlo a través de un plan de mejora. O sea, se comunican con el tutor, se ponen de acuerdo el tutor hace un informe, elabora nuevamente un pequeño plan y les considera de cómo trabajar ese módulo. Se puede trabajar a distancia, por ejemplo, ya con el tutor. No hay muchos problemas de ese lado, sino más bien cuando es práctica. Ahora, otra cosa. Vamos a suponer de que yo no participé criterios. Al no participar 80% de asistencia, pues ya criterios no paso, me aplazo. Entonces, pero después vine otra vez, participé otra vez en el otro módulo que viene, con la profesora. Porque con la otra profesora yo quiero trabajar, entonces yo llego ahí que llegue la clase. No hay problema. Terminé mi otro módulo, continué el otro y me presento para práctica. Puedo hacer práctica. Entonces es más fácil porque si práctica tengo, puedo trabajar el otro módulo. Pero para hacer práctica, tengo que necesariamente comunicarme con el tutor. Se tiene que presentar ya el plan de mejora. Entonces, sin problemas, se hace práctica. O sea, tiene que haber ya ese primer puntapié con el otro módulo para que yo pueda acceder a práctica. Conmigo se hace práctica necesariamente. La secretaria me pasa que los documentos ya están completos y que los módulos están cerrados. Hay dos requisitos para que se haga práctica en evaluación. Documentos tienen que estar completos o tiene que haber un trato en cuanto a lo que es administración persona y los módulos tienen que haber cerrado o tiene que haber un plan ya elaborado con el tutor de cómo se va a trabajar a la par con práctica, porque se accede de esas dos maneras. ¿Preguntas? Ya están en conocimiento ustedes para cuando lleguen a práctica. Hablando de preguntas, porque no sé si corresponde mi pregunta, pero te voy a hacer igual. Sí. Cuando lleguemos a la práctica, ¿en cuál de los grados o cursos tendríamos que hacer la práctica? Ningún grado o curso, vas a hacer evaluación con un evaluador. Lo que vos vas a ir a hacer es observar clases, no vas a ir a entrar a dar clases. O sea, no se metan en la cabeza que ustedes van a ir a dar clases, ustedes no van a dar clases, ustedes no están formándose para docentes, ustedes ya son docentes. Lo que ustedes van a hacer son las funciones de un evaluador. O sea, van a ir a practicar con un evaluador cumpliendo esas funciones de evaluador. Ya. ¿Otra pregunta? Bueno, continúo.
Rápido pasa la hora. Si un estudiante no asiste puntualmente a clases, esa situación debe ser objeto de un plan de mejoras en el contexto de la evaluación formativa. Y ahí está bajito. En caso de ausencias reiteradas, el Instituto de Formación Docente documentará dicha situación y o tomará decisiones pertinentes. Y abajo está en negrita la decisión del IFD. Un estudiante irregular no puede aprobar ningún módulo por el tipo de evaluación que se aplica en este curso. Entonces, en cuanto a este aval que tenemos dentro del documento, el IFD adopta esto, que el cursante que haya cumplido 80% de escolaridad y entregado el 100% de los trabajos, tanto de la modalidad presencial y a distancia, puede acceder a ser evaluado para la promoción. O sea, ustedes hicieron 5 clases. ¿Cuánto va a ser el 80% de 5? 4. Necesariamente tienen que participar 4 clases o justificado y trabajado de manera especial, si es que hay un caso especial, para que ustedes puedan acceder a ser sumados esos instrumentos que ya fueron implementados, que ya fueron trabajados. Entonces, no participé, pero entregué mis trabajos y necesariamente tenemos que trabajar lo que dice ahí arriba. Debe ser objeto de un plan de mejora. ¿Qué vamos a hacer para que puedas vos cumplir también con ese porcentaje de escolaridad? Porque nosotros, por más de que no estamos en modalidad presencial, estamos trabajando semanalmente un entorno sincrónico, o sea, una comunicación sincrónica que se considera como presencial. O sea, hay que considerar esto en todos los módulos, no solamente conmigo. Bien, hasta ahí formación docente. Pregunta de formación docente. Creo que aclaramos casi todo. Entramos entonces en lo que es universitaria. La evaluación de los estudiantes en la educación superior. En todo lo que sea educación superior. Nos dice allí, hipotéticamente evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede tener diferentes propósitos, entre otros. Derivar en calificación, o sea, sí o sí va a derivar en calificación la evaluación. O sea, llegamos siempre a eso. Orientar al estudiante para la mejora de su rendimiento de aprendizaje, la evaluación formativa. Descubrir las dificultades de los estudiantes, siempre con la evaluación formativa. Descubrir nuestras propias dificultades para enseñar aquello que queremos enseñar, eso en cuanto al docente. Porque es también importante evaluarse como docente. Valorar determinados métodos de enseñanza. Motivar a los estudiantes hacia el estudio. Como docente también debemos de evaluarnos y el alumno también debe evaluar al docente. Entonces, hay también instrumentos en que vamos a trabajar la evaluación. La autoevaluación, la coevaluación y la evaluación al docente. Hoy ustedes van a trabajar, o sea, está en la plataforma ya el trabajo de la auto y coevaluación grupal, porque ustedes trabajaron casi todo, o sea, todos los temas trabajaron en forma grupal. Para la universidad nos dice ahí que corren tiempos de reforma. ¿Por qué nos habla ahí un poco de la reforma? Y dice, con muchos de nosotros como docentes estamos tratando de introducir cambios en nuestras metodologías en el aula. Esto habla un docente universitario. A través de ellos intentar que los y las estudiantes adquieran determinados tipos de aprendizaje y competencia. Probablemente en muchos casos tratamos de ir más allá de dar clases y que el estudiante tome apuntes. Y seguramente proponemos a los estudiantes diferentes actividades dentro y fuera del aula. Sin embargo, en una última instancia, ¿verdad? Dice, si quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes, entonces cambia las formas de evaluar esos aprendizajes. ¿Quién enseña en la universidad? ¿Quién o quiénes? Yo, profe, enseño. ¿Puedes darnos tu forma de evaluar? Depende del momento. Por ejemplo, entrego trabajos colaborativos. Hice un trabajo dual donde puse indicadores así parecido a lo que vos pusiste en nuestro trabajo. Después indicadores de logro de parte conceptual y parte procedimental. Eso puse como un trabajo práctico. Uno. Después también puse un trabajo de foro con un tema de discusión y comentario. También ahí con los indicadores de logro.
Después también puse un trabajo de discusión, era como un debate. Después también la prueba escrita. Después una prueba oral de un tema a elección, pero con los indicadores así de evaluación del tema tratado. Eso hasta ahora, porque estoy a mitad de mi módulo. Bueno, ¿pero qué te pide la universidad? ¿Qué te pide para, ya diste todos los instrumentos, ¿cómo te pide evaluar? Y nos da un plan general, pero deja a criterio nuestro la elección de instrumentos. Nos da un Nos da porcentaje para evaluar tanto y tanto. para evaluar, sí. 20 puntos para trabajo práctico, sería 20%. 20%. Después. 30 puntos para prueba parcial, o 30% que sería la ponderada, y 50% para la prueba final. Ahí está. O Eso 50, es lo que quería saber. Gracias. 20, 30, 50. 20, Dale. 30, 50. Bueno, generalmente cuando trabajamos en la universidad, se trabaja por ponderación. Otra diferencia de otros niveles que trabajamos por objetivos. O sea, nosotros trabajamos capacidades e indicadores en los niveles de tanto de inicial, escolar básica y media. En el nivel superior, formación docente, trabajamos competencias, criterios e indicadores. Competencias, criterios e indicadores. Entonces, seguimos trabajando competencias. Sin embargo, en la universidad trabajamos objetivos generales y objetivos de unidades y específicas. Se está haciendo cambios, decía anteriormente. Hay universidades que sí ya han establecido sus planes con competencias y con capacidades e indicadores. O sea, estamos siguiendo ese proceso de los niveles anteriores. Entonces es más fácil darle ese seguimiento. ¿Por qué dicen, por ejemplo, la Universidad Nacional, la Universidad de Derecho siempre dice, llegan aquí alumnos que no saben nada, que no sabemos ni cómo pasaron, porque vienen aquí y vienen vacío. Y en Derecho vienen y se aplazan todo. La misma cosa dice Medicina. Medicina, vienen aquí los alumnos y no saben, no tienen capacidad, no pueden llegar a ser médicos porque no tienen capacidad ni para rendir. Entonces, ¿qué pasa? Que el corte es tan visual, es tan observable. ¿Por qué? Porque los objetivos que se trazan ellos es superior a aquellas capacidades que fueron trabajadas. Y la evaluación que se trabaja es diferente a la evaluación de proceso, porque prácticamente en el nivel superior hay un porcentaje alto en la prueba final o en el examen final. Sin embargo, nosotros sabemos que el proceso es importante en el nivel superior, perdón, en el nivel medio, y que a veces ni se sabe trabajar el proceso. Porque si vamos a hablar claramente, nosotros sabemos que en los otros niveles se dice proceso y a veces no se sabe ni cómo trabajar ese proceso, sino que se busca nomás ya la forma de que el alumno pueda pasar. Porque esa es nuestra realidad. No vamos a mentirnos de ese lado. Entonces, ese es el corte que hay entre estos otros niveles anteriores con el nivel universitario. Que los objetivos se trabajan ya directamente, esos objetivos no se está comenzando de nuevo. No se espera de que otra vez yo tenga que enseñar cómo hacer análisis de texto, sino que directamente el objetivo ya dice analiza el texto teniendo en cuenta este y estos objetivos, ¿no? Entonces directamente ya estamos trabajando esos objetivos. Por eso es que hay mucha diferencia o hay deserción o hay aplazos en este nivel. Bueno, y acá habla un poquito de dos tipos de aprendizaje en el nivel para el estudiante universitario. Un aprendizaje superficial y otro aprendizaje profundo. El aprendizaje superficial, dice, es aquel que viene impuesto por motivaciones extrínsecas al propio estudiante. Espérenme. Ahí está. Gracias, Manuela. Hacer un trabajo, un examen, una exposición cuya temática no le interesan o no interesan especialmente. Entonces, mayormente nosotros pasamos por ese aprendizaje superficial. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una exposición y me preparo para ese momento, pero después
¿Por qué? Porque fue una motivación impuesta, es extrínseca y me exigen a que yo pueda hacer. Entonces el estudiante dice, dedica un mínimo esfuerzo. Es el imprescindible para cubrir el expediente, o sea, para el momento y para poder hacer su puntaje nada más. Y mayoría pasamos por eso. Y dice, normalmente la atención se centra en los hechos, datos o principios aislados y suelen fallar también en el establecimiento. Y sin embargo, el profundo dice, existe una cierta motivación. O sea, parte del alumno, esa motivación, ese interés. Entonces se pone a investigar el propio alumno. Hay un interés por comprender más allá del recordar. La información se va encajando en esquemas de relación y además el conocimiento novedoso va enlazando con lo ya conocido. Es lo mismo que hablamos de aprendizaje significativo. Entonces, estos tipos de aprendizaje se trabajan mucho en el nivel universitario. Son dos enfoques, dice, que lógicamente son excluyentes. ¿De qué depende que un estudiante se embarque en uno u otro aprendizaje? Y habla un poquito allí, dice que no depende solo de la evaluación, sino que depende también de cómo se enfoca, de la motivación del alumno, de la forma de trabajo del docente, de la capacidad también del alumno, porque de repente llegamos a un nivel universitario y tampoco hay una capacidad para poder sobrellevar esa carrera. Y vamos aquí, un modo de ejemplo como criterio, porque hablamos de que cada universidad tiene un criterio diferente, o sea, no diferente, sino que elabora su propio criterio. Entonces, este es de una universidad X, este criterio de promoción. Nos habla allí para el nivel de grado como para el nivel de posgrado, la exigencia establecida es del 60% para tener 2. Hay un porcentaje alto de universidades en nuestro país que trabaja el 60% para obtener 2, constituyendo el logro del 60% de indicadores referidos a la parte teórica y el 100% referido a los indicadores de la parte práctica. Pudiendo variar el nivel de exigencia, dice allí. La calificación del estudiante se realizará por disciplina desarrollada. El periodo ordinario se establece en forma semestral por cada disciplina desarrollada, donde se valoran los aprendizajes a través de instrumentos variados de verificación en 2 pruebas parciales y una evaluación final aplicando test objetivos. Dentro de las pruebas parciales están también los trabajos prácticos. O sea, puede haber trabajo práctico, pruebas parciales, evaluación final. La presente normativa establece condicionamientos especiales respecto de las contempladas en el reglamento interno de la institución. O sea, esta representa una institución. En esta institución se trabaja por competencias y capacidades. Entonces, allí habla un poco de las competencias. En las carreras de grado se valorará por disciplina, se trabaja por semestre. Cada disciplina tiene una duración determinada en horas y después está en el plan de estudio las horas. En todas las carreras, además de valorar las capacidades teóricas, se considera también un 100% de las clases prácticas. Ya dependería de la carrera, las clases prácticas. Si hay carreras en donde es más práctico, hay pasantías también. Por ejemplo, las carreras de salud deben pasar necesariamente por pasantía profesional. Evidencia y estimación de los aprendizajes. Para obtener datos en el proceso de valoración se aplican diversos instrumentos. No cambia esto. Con base a las capacidades a ser logradas por los estudiantes, los docentes elaborarán los indicadores de logros y seleccionarán los procedimientos e instrumentos de evaluación. Y cada estudiante debe estar informado de los indicadores de logros. Después, un poco de los tratamientos según los periodos. En el mismo nivel tenemos el periodo ordinario, el periodo complementario y el periodo extraordinario. En esta universidad nos habla un poquito del periodo ordinario. Decíamos y repetimos que se trabaja por semestre. La capacidad establecida en cada disciplina se evaluará a través de 2 evaluaciones parciales, dice, que tiene un peso del 40% sobre la calificación final. Ahí se puede distribuir, como Marcelo estaba presentando, su trabajo práctico, sus pruebas parciales. Y una evaluación final cuyo peso es del 50%. 40 más 50 es 90.
Pero esta universidad le da un peso de 10% a la asistencia. O sea, la asistencia allí tiene consideración para la promoción, que responderá al 75% del total de días de clase desarrollados. Para acceder a la evaluación final, el estudiante debe obtener la calificación mínima 2. El promedio parcial o licencia, ya está. En las valoraciones parciales, considerándose este como promedio parcial o licencia para la evaluación final. Bueno, preguntas allí. Lo que Marcelo nos estaba dando prácticamente es lo que plantea también en esto. A excepción Sí, de que profe, aquí incluye el 10% sumativo la asistencia. a nosotros también para la evaluación final se requiere la parte de la asistencia. Dentro Dependiendo del del curso varía 50%. Dentro del del 50%. 70, 80 y 90% dependiendo del año de la carrera. Varía el porcentaje de Varía el asistencia porcentaje. para tener derecho al examen final y también un porcentaje del trabajo práctico, que sería el trabajo de investigación, más bien dicho. Sí. Tener que hacer un porcentaje de ese trabajo de investigación también para tener derecho a la prueba final. Así es. Y el periodo complementario, esto en cuanto a recuperación de exámenes parciales, no voy a entrar mucho en eso. En el periodo complementario, el estudiante que haya reprobado en ese semestre tiene derecho a ser examinado en este periodo. Se consideran ausencias y aplazos. O sea, hubo ausencias, puede pasar a complementario, porque la asistencia también se considera. El estudiante perderá todo puntaje acumulado al acceder a este periodo, el cual tendrá 2 llamadas con intervalos de 1 mes cada uno. O sea, en cuanto a lo que la universidad nos plantea. Pero el periodo complementario también está dispuesto por la universidad. Pero sí o sí, todas las universidades tienen este periodo de evaluación. El siguiente periodo es el extraordinario. Quien no aprobase tanto el ordinario y complementario tiene derecho a un semestre para solicitar este periodo. Y se hace por escrito a la coordinación o se hace por escrito al departamento. Puede acceder a este periodo, habla un poco del arancel porque es privada la universidad con quien trabajé estos criterios. La coordinación de la carrera podrá disponer de las evaluaciones adicionales. ¿Hay repitencia? Sí, hay repitencia en este nivel. Repite aquel que no, por ejemplo, decía la compañera al inicio, yo no puedo no puedo llevar un módulo o una disciplina que no haya terminado en el semestre 1. Tengo que necesariamente terminar el semestre 1 para hacer mi semestre 2. Entonces, se repite generalmente por disciplina. El año en sí no hablamos, ni el semestre en sí no hablamos, sino que vamos llevando o arrastrando esas disciplinas que no fui desarrollando o que no pasé en el semestre anterior. Y bueno, esto en cuanto a lo que nos presenta un poco la educación superior y universitaria. ¿Preguntas? Profe, en la educación superior también se tiene en cuenta la correlatividad de las materias. Sí, claro. Por eso decía que no se repite el año, sino que lo que vamos repitiendo es la disciplina, ¿verdad? Si yo no hice una disciplina, no pasé, necesariamente tengo que volver a recursar esa disciplina antes de seguir mi otro semestre. O sea, esa disciplina en otro semestre. Depende de la carrera. Depende de la carrera, profe, y las universidades tienen distintos métodos de cómo evalúan. Así es. Ya depende de la universidad. Esa es la ventaja que tienen las universidades. Como son autónomas, son quienes ponen las condiciones y requisitos para poder continuar. Algunos dan facilidades y otros no. Algunos evalúan de una manera y otros de otra. Entonces, la facilidad que tienen por la autonomía. ¿Algún comentario más? ¿No hay comentario? Bueno, les voy a presentar entonces la ficha de un trabajo.
¿Se ve la ficha que dice criterios de la educación superior? Ok, estamos. Eso no sale. Sí, ahí falta abrir, profe. Ahí se quedó. Se quedó ahí. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Bueno, para cerrar de los módulos, este es el trabajo. Entre el martes y miércoles yo les voy a habilitar una prueba por form, que es el final. Que son preguntas y respuestas, y yo también les preparé un compendio, una compilación de varios temas sobre lo que es evaluación. Les va a ayudar muchísimo en cuanto a lo que es evaluación. Es un material sobre la evaluación de competencias. Entonces, un poquito lean también eso para que pueda acceder también dentro de lo que es el formulario de evaluación. Porque nosotros tratamos un poco la evaluación de competencias en uno de los días que trabajamos. Entonces, este es en cuanto a lo que es educación superior. Dice allí, realicen una lectura y análisis grupal, nuevamente grupal, de las informaciones desarrolladas en clases sincrónicas, de esta clase. Ya les alcé también en PDF este mismo material. Lo que yo trabajé hoy ya está en PDF. Vuelvan a leer, vuelvan a analizar y elaboren una síntesis, o mapa mental, o mapa conceptual, o esquema, o redes, sobre lo que hoy traté. Hoy trabajé la ley 4.995, de la ley trabajamos formación docente y educación superior, los criterios. Entonces, de esos temas, ustedes van a elaborar una síntesis, o mapa conceptual, o mapa mental, o un esquema, o esquemas, o redes, y eso es lo que van a alzar. Aquí les presenté los criterios, porque nosotros trabajamos, le estaba hablando hoy, que evaluamos, que la evaluación es criterial. Entonces, para que ustedes puedan tener un poco de ejemplo, trabajo 3 criterios. La información presentada es de contexto, la información presentada es completa y utiliza correctamente la técnica elegida. Estos son criterios. De estos criterios, mis indicadores de logro que está aquí en la rúbrica. Los aspectos formales, la propuesta de trabajo y la utilización racional de tiempo. Vamos a tener toda esta semana y la plataforma yo voy a cerrar dentro de hoy en 15 días. Por más que ustedes ya van a tener otro módulo, yo voy a cerrar de hoy en 15 días. ¿Está? Entonces, hasta ese 15 días ustedes tienen tiempo para poder presentar. Y por aquí debajo está la evaluación final del trabajo en grupo, porque todos ustedes hicieron en grupo. Entonces, están los indicadores grupales, que son 5 puntos, que ustedes van a puntuarse. Los nombres ponen aquí, se autoevalúan y el grupo le evalúa también a ustedes. O sea, por ejemplo, Felipa, entonces pongo aquí el nombre de Felipa, un nombre, un apellido si cabe. Ella se evalúa con L o NL. Supongo que va a poner L porque trabajó durante todo el tiempo, ¿verdad? Y el grupo le evalúa aquí con L o NL también. Pongo aquí el nombre de Felipa, aquí también va a ir el nombre de Felipa. ¿Se entiende? Perfectamente. Muy bien. Y también en la semana les voy a enviar el formato para evaluarme también a mí, que ya está también, que le estoy preparando para que ustedes puedan evaluarme. Entonces está la evaluación, tanto la auto, la co y la evaluación al docente, porque tenemos que ser capaces también de ser críticos y objetivos en la evaluación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Consulta conmigo. Hoy cierran, terminamos. Eso no quiere decir que ustedes no pueden consultar conmigo cuando hay alguna situación. Estoy abierta para eso. Les voy a acompañar en este tiempo. La parte técnica, si ustedes tienen dudas, pueden consultarme, pueden hacer las preguntas pertinentes, porque a veces tenemos esas dudas. Entonces, si está a mi alcance, yo les voy a ayudar también, sin problema. ¿Y la prueba de que hablaste, profe, o es esa? No, la prueba va a ser Google Form. La prueba va a ser sobre los niveles que trabajamos, y hay un pequeño material que les compartí, que es un compendio sobre la evaluación de competencias. ¿Y ese cuánto tiempo va a estar habilitado? Va a estar 2 días. Ah, o Se sea, habilitó 2 días. miércoles,
entre miércoles y jueves ustedes tienen que hacer la prueba. Perfecto. 2 días va a estar habilitado. ¿Otra pregunta? Profe, Sí. Felipa soy. Muy interesante todas las clases. Usted es una persona muy preparada, se nota eso. Y sigo yo sosteniendo un poquitito la evaluación, o sea, qué criterio de promoción de bachillerato es un poco más complicadito de todo lo que desarrollamos, profesora. Sí. Hay que manejar tanto del bachillerato científico como el del técnico. Esa diferencia es lo que ustedes tienen que manejar. Pero a partir de ahí es diferente. A partir de ahí, la evaluación es, los criterios son diferentes. Entonces, una vez que ustedes eso en la estructura mental se internaliza, ahí va a ser más fácil comprender. Profe, ¿a qué hora va a estar habilitada la plataforma? Todavía no se habilitó. Vale, no disponible. No, me voy a habilitar. Voy a habilitar. Gracias, profe. Termino la clase y les habilito. Bueno, entonces, ¿alguien más que quiera compartir para poder cerrar?